Bien, esta charla que voy a dar hoy, yo diría, parodiando un poco al rey, que me llena de orgullo y satisfacción, como a él le llenaría ayer tarde cuando se enterara que los miembros de fiscales del Tribunal Supremo lo habían eximido de hacerse una prueba de paternidad. Y lo digo porque esta conferencia va sobre eso, va sobre todas aquellas pruebas de paternidad que no se hicieron los reyes y que, si hubiera sido ahora, quizá no hubieran tenido más remedio que hacerse. El título de la conferencia, como han visto, es Reyes, cortesanas y bastardos. Y he querido poner una frase que define muy bien lo que son las cortesanas, según la cortesana más importante, que fue Madame de Pompadour, la cortesana amante de Luis XV, cuando dijo que todas las mujeres se sentaban sobre su fortuna. La frase reconozco que es poco fina, pero sí refleja muy bien el uso que la mujer ha hecho de sus armas, que sabemos ya cuáles son, durante toda la historia. Pero no es una conferencia solo de infidelidades masculinas, hay infidelidades femeninas. Y lo único que siento es, si no nos diera tiempo a hablar de todo lo que hay preparado, porque esta charla yo la pensaba en un principio para 4 dinastías, la dinastía borgoñona, la trastámara, los Austrias y los Borbones, y al final han sido tan infieles que lo he tenido que reducir a 2, porque ni en dos días podría hablar de todos los bastardos y todas las infidelidades de nuestros reyes. Bien, bastardo, según la RAE, es el nacido de una unión no matrimonial. No hace falta que para que sea bastardo que tengan que estar solteros, no, puede ser un bastardo, simplemente es cuando no hay entre el padre y la madre matrimonio, es la definición más exacta, pero puede estar casada la madre, casado el padre, ser viuda, etcétera, es decir, toda sucesión ilegítima. Ya el bastardo se cita en el Génesis, cuando Sara dijo a Abraham, hablando de Ismael, no ha de ser el bastardo o hijo de la esclava heredero con mi hijo Isaac. Ya no quería que Agar, el hijo de Sara, Agar, que era la esclava, tuviera los mismos derechos que el hijo legítimo. Y en el Deuteronomio se lee, tampoco el bastardo podrá entrar en la iglesia del Señor hasta la 10ª generación. De hecho, a estos hijos, en el medievo, se les llamaba los hijos del pecado, hijos ilegítimos, hijos naturales, etc. Estas eran las casas de las que yo pensaba hablar, que comprendían desde Alfonso XI, 1300, hasta Juan Carlos I, año 2000. Pero 700 años de infidelidad dan para mucho tema, y por lo tanto no he tenido más remedio que saltar. Porque ya solo el primero, Alfonso XI, tuvo 2 legítimos y 10 bastardos, con Leonor de Guzmán, y uno de ellos fue Enrique II de Trastámara, que mató en Montiel a su hermano Pedro I con ayuda del francés Du Guesclin. Y ya entonces, como fue el que siguió la dinastía Trastámara, vemos que la dinastía Trastámara está fundada sobre una bastardía, porque curiosamente hablan de las purezas de las sangres y las purezas de las monarquías. Hoy día no hay en todo el mundo una monarquía que no esté fundada sobre bastardías, ya que la mayoría de las monarquías, esto nos llevaría mucho tiempo analizarlo, las europeas, la Casa de Habsburgo, etcétera, incluso las inglesas, están fundadas sobre matrimonios de hijos bastardos. Por ejemplo, una hija de Inés de Castro y Fernando, y Pedro I de Portugal es el origen de muchas casas reales, casándose con otro bastardo, que era precisamente uno de los hijos de este señor. Es decir, que esto está muy enreverado ya desde el principio. Pero hay una curiosidad que me llamó mucho la atención, porque el compositor de óperas, Gaetano Donizetti, construyó la Favorita basándose en la favorita de Alfonso XI, que era Leonor de Guzmán. Él le dedicó la ópera a esta favorita, a Leonor de Guzmán, que era la favorita del rey. Pero cuando esta obra se representaba en el Teatro Real a mediados del XIX, el papel principal corría a cargo de una contralto muy buena, que era Helena Sanz. Y otro rey, que era Alfonso XII, se enamoró de él ya nada más oírla cantar. Es decir, que como la historia
se revuelve sobre sí misma y lo que 500 años atrás fue el tema, 500 años adelante fue la relación, cuyo fruto fueron 2 hijos que veremos al final si es que nos da tiempo al llegar. Y ya entonces tenemos que saltar mucho, estoy saltando toda la casa de Trastámara y me planto en los Reyes Católicos. Bueno, los Reyes Católicos, evidentemente esta es una charla que hay que dar nombres, pero como no hay que aprenderlos, no pasa nada. Vosotros cuando salgáis de aquí os olvidáis de los nombres y os quedáis con la idea, porque si no, pues esto, claro, las genealogías por algo no gustan en las facultades, en historia explican muy pocas genealogías, dicen, eso no es historia. Bueno, de acuerdo que esto mío no es historia con mayúsculas, es historia con minúsculas, pero no por eso deja de ser menos interesante. Y a veces tan decisiva o más la historia con minúsculas que la con mayúsculas. Bueno, estos son los 5 hijos legítimos de los Reyes Católicos, que están en la mente de todos por la serie ahora de Isabel y que son muy, muy claros. Isabel la mayor, que se casa con Manuel I de Portugal, que tiene al hijo Manuel de Paz, que salió en la serie, que muere enseguida, y que Juan de Aragón, que muere en Salamanca, casado con Margarita de Austria, Juana I de Castilla, la loca, que casa con Felipe de Habsburgo, no, de Aragón, ¿qué digo? De Aragón, Felipe de Austria. Matrimonio doble, por supuesto, 2 hermanos con 2 hermanas. Y luego volvemos a la cuarta hija, esa, que es la que vuelve a casar con su cuñado, con María de Aragón y Castilla, que vuelve a casar con Manuel I y con el que tiene 9 hijos, que van a ser importantísimos porque ahí van a salir pues los que van a dar luego origen a toda la Casa Real portuguesa. En esta época de los Reyes Católicos, España y Portugal hacen matrimonios constantemente entre sí, llegando a una consanguinidad, como en el caso de Carlos I, de primos, o en el caso de Felipe II, de primos dobles, es decir, un hijo con María Manuela de Portugal que tiene, en vez de 8 bisabuelos, tiene solo 4 bisabuelos, porque los abuelos son los mismos que los bisabuelos, ya que son primos dobles. Y Catalina de Aragón, que es quizá muy conocida también, porque es la rama inglesa, los Reyes Católicos tratan de unir a sus hijos con todas las coronas europeas, y que primero va para casarse con Arturo, y al morir Arturo se casa, más valiera que no se hubiera casado, con Enrique VIII de Inglaterra. Bien, el rey católico fue tan católico como se dice, tuvo aventuras, tuvo muchas. Voy a pasar por encima de ellas, porque claro, detenernos a cada uno de los ilegítimos, pues nos quedábamos no en la casa de Austria, estos son Trastámara, pero en la casa de Austria solo con los Austrias mayores. No llegábamos ni a Felipe IV, que es el rey de los ilegítimos. Bueno, entonces este señor tuvo con Aldonza Roy, una noble catalana de Cervera, un hijo que luego llegó a prelado español, abad del monasterio, arzobispo de Zaragoza, virrey de Aragón, personaje en la historia importantísimo, porque los bastardos tuvieron a veces más importancia históricamente que los naturales. Luego con Joana Nicolau de Tárrega tuvo otra hija, Juana, que fue la segunda esposa de Bernardino Fernández de Velasco, tercer conde de Haro y 7º condestable de Castilla. Este es muy importante porque se casó con el hijo de los que hicieron en Burgos el Palacio del Cordón, en la capilla de los condestables, y que compraron la finca del Gamonal, la de recuerdos del año pasado, cuando ahora ya al ser un barrio de Burgos ha tenido esos problemas de urbanismo, ya que ella, Mencía de Mendoza y Figueroa, que era la mujer de Pedro Fernández de Velasco y Manrique de Lara, el condestable de Castilla, le compra la finca, y para que cuando vuelva de la guerra de Granada decirle aquello de: vos tenedes ya palacio en que morar, la casa del Cordón, capilla en que vos enterrar, la capilla del condestable, y finca en que folgar, el Gamonal. Con toda de la Rea tuvo una hija, María, que llegó a ser abadesa del convento agustino de Nuestra Señora de Gracia. Este convento se recoge ilegítimas, ya veremos que van a ir ahí varias, en Madrigal de las Altas Torres. El convento que entonces era fundado sobre el palacio de Juan II. Con una dama portuguesa de apellido Pereira, tuvo otra hija, medio hermana, pero como eran de distinto padre, de distinta madre, le ponía el mismo nombre. Entonces tuvo 2 ilegítimas Marías, y a las 2 las llevó a educar y a criar, más que a educar, a criar,
con el fin de que fueran al final monjas a Santa María de Gracia de Madrigal de las Altas Torres. Bien, pero la reina católica muere en 1504, en noviembre de 1504, el rey católico pues todavía está en edad de merecer y en octubre de 1505 se casa por poderes en dueñas con la mujer que le iba a dar en principio un heredero y que lo que le dio fue la muerte, por lo que veremos luego, que fue Catalina de Foix. Catalina de Foix quería casarse con el rey para tener un heredero y lo tuvieron, un hijo que se llamó Juan, pero que tuvieron la desgracia que murió enseguida. Murió enseguida y esto no es que sea ilegítimo, es que él se casó de viudo, pues normal, todo eso normal. Pero hete aquí que cuando iba a una reunión de las órdenes de caballería en el monasterio de Guadalupe, al pasar por Madrigalejo, parece ser que en sus afanes de tener hijos, de tener descendencia, abusó de la Viagra de entonces. ¿Había entonces Viagra? Sí. Había entonces Viagra que se obtenía sobre todo de ese insecto. Ese insecto es la cantárida o mosca española. Es un insecto que se usó en la Edad Media, es un vasodilatador para el efecto que tiene la Viagra. Es de la misma familia que este que es muy conocido, que lo llaman aceitera o curita, atraviesa los caminos en el verano y que también tiene los mismos efectos que la otra. Son de la misma familia, meloidea, y se usan como vasodilatadores. Parece ser que abusó o no se controló bien la dosis y murió pues de lo que ocurre cuando un vasodilatador actúa demasiado, que tuvo una apoplejía, es decir, un ictus cerebral, que es de lo que murió el católico, allí mismo. Este insecto, mosca española, tiene ese nombre, la alita vesicatoria o cantárida. La cantaridina es el principio activo, lo cita García Márquez en la obra del General en su laberinto. Y viene Felipe el Hermoso y Juana la Loca. ¿Qué pasaba con Felipe el Hermoso y Juana la Loca? Bueno, él era mujeriego, evidentemente, pero ella era histérica. Una histérica que quizá en la serie de Isabel se haya visto, estaba obsesionada con el embarazo y con la infidelidad de su marido y que utilizaba, como dicen los médicos, un fin histérico del embarazo. De hecho, tuvo pues los 6 hijos, los debió tener en 6 años o algo así. Y uno de ellos, Carlos V, en ese afán de no dejar a su marido solo ni estando ya para dar a luz, estaban en Brujas en un baile y lo dio a luz en el cuarto de baño, dentro del baile, porque aquella noche había ido para no dejar solo a Felipe por esa obsesión que tenía y esos celos. Hay películas que todo el mundo habrá visto, la de Vicente Aranda y la Locura de Amor de Juan de Orduña, que yo es de las películas que vi en mi juventud. Estos son los 6 hijos de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, todos legítimos, por supuesto. Leonor de Austria, que fíjense, se acaba casando otra vez con Emanuel I, o Venturoso, o el Afortunado, que llaman los portugueses, un rey muy importante, es el rey de los descubrimientos, es el rey que creó en Portugal el estilo manuelino, que recibe el nombre de estilo manuelino en su honor, ese estilo que todos hemos visto en los Jerónimos y en Olivenza, en tantos sitios. Carlos de Austria-Habsburgo, que se casa con su prima Isabel de Portugal, Isabel de Austria, reina de Dinamarca, Fernando I, emperador, que sucede a su hermano del Sacro Imperio Romano Germánico, María de Habsburgo, reina de Hungría y Bohemia, y Catalina de Austria, que se casa con Juan III y que son los abuelos del rey don Sebastián, un rey muy importante que veremos. Bien, Carlos I y su prima, hermosísima, nada más se conserva ese retrato que le hizo Tiziano, se casó en los Reales Alcázares de Sevilla en 1526. Hermana de Juan III de Portugal, que se había casado con la hermana de Carlos I. Con ella tuvo los siguientes 6 hijos legítimos, de los que vivieron solo 3. Eran primos porque eran hijos de dos hijas de los reyes católicos, María y Juana, claro. Los 6 hijos legítimos de Carlos I, Isabel de Portugal, pues son Felipe II, evidentemente, que reinó con 4 esposas, que luego veremos de pasada, María de Austria, Fernando murió al nacer, Juana de Austria, que es importantísima porque es la madre del rey don Sebastián,
Y aquí que Felipe II, al morir el rey don Sebastián, reclamase el reino de Portugal para él, porque era su sobrino. O sea que hay algunos que dicen, ¿y por qué España se metió en Portugal al morir el rey don Sebastián? En aquella disputa que hubo tan fuerte con el prior de Crato, don Antonio, Catalina, la condesa Catalina y todo aquello. Pues porque era su sobrino. Juan murió al año, y Juan, que fue la desgracia porque murieron el niño y la madre de sobreparto, y con ella se acabó la historia. Los 5 hijos extramatrimoniales de Carlos V. Bueno, Carlos V fue de armas tomar. Lo que pasa es que hay que decir en su descargo que todos los hijos que tuvo, que fueron muchos, no los tuvo estando casado. Los tuvo o antes de casarse o estando viudo, porque él solo tuvo una mujer, Isabel de Portugal. Entonces tuvo Isabel de Castilla y con su abuelastra. Es curioso. Tuvo una hija con la abuela suya, abuelastra, porque era la que se había casado con Fernando el Católico, que era su abuelo. Pero claro, al morir su abuelo le dejó en el testamento una cláusula que la cuidara mucho, y la cuidó bastante. La cuidó bastante hasta el extremo de que fruto de ese cuidado fue Isabel de Castilla. Él vivía en la casa de las Aldabas, en la calle Teresa Gil de Valladolid, y ella vivía del otro lado de la calle, y Carlos V no dudó en hacer un pasadizo de madera para pasar directamente de la casa de las Aldabas a la casa donde vivía Germana de Foix para cuidar de ella. Bien, ¿dónde iba a estar esta? Pues en el convento de Santa María de Gracia. Santa María de Gracia al Real o Santa María de Gracia de Madrigal. Ahí fue donde la llevaron. Y allí se juntó, curiosamente, con las hijas naturales de Fernando el Católico, que se llamaban María. El primero, Margarita de Parma, importantísima. La tiene con Johanna María van der Geest cuando él está en los Países Bajos. Ahí hay una foto, la única que se conserva, un retrato, el único que se conserva, en el que está la niña, Margarita, el emperador y Johanna María van der Geest. Fue en 1521, en Audenarde, que dice que cantaba muy bien y que se enamoró por lo bien que cantaba. Nació Margarita, pero la reconoció su padre. Se educó en la corte de Malinas con 2 mujeres, nada menos que Margarita de Austria, que era tía del emperador, y con su hermana, luego María de Hungría, esa que hemos dicho que fue reina de Hungría. Y le buscó tan buen partido que la casó con Alejandro de Médicis, duque de Florencia. Pero Alejandro de Médicis, mejor que no lo hubiera conocido tampoco, era hijo del Papa Clemente VII y una criada del Vaticano negra, que se llamaba Simonetta de Colavecchio. Entonces, con esta negra, hija de Clemente VII, tuvo a Alejandro de Medici, que era ignorante, perverso y vicioso, y que era conocido como el Nerón del Renacimiento. Murió asesinado por su primo, y Margarita, viuda con solo 14 años, vuelve a los Países Bajos, al lado de su tía María, de Hungría, y hasta entonces su padre pues le vuelve a buscar otro esposo, que contaba 15 años, Octavio Farnesio, duque de Parma, que era nieto del Papa Pablo III. Nieto de Pablo III. Mientras Carlos V se llevaba al yerno a la campaña de Argel, Margarita, en el Palacio Farnesio, dio a luz 2 mellizos. Uno murió siendo niño y el otro es nada menos que el que ha dado nombre a tantos regimientos y a tantos cuarteles en España, Alejandro Farnesio. Porque todo el mundo ha oído hablar del regimiento de artillería Alejandro Farnesio, tal. Alejandro Farnesio, famosísimo militar, que luchó en la batalla de Lepanto contra los turcos y en los Países Bajos contra los rebeldes holandeses. Por eso está tan ligado al ejército. O sea que un personaje muy importante, el hijo de Margarita. Tercero, Juana de Austria, cuya madre fue una dama de Nassau, al parecer de noble cuna. Manuel Fernández Álvarez, para los amigos Manolito, el escritor de tantas obras buenas de esta época, en Carlos V, el César y el hombre, ha descubierto su estancia en el convento. ¿Cuál iba a ser? En el de Madrigal, Nuestra Señora de Gracia. Allí se conserva un cuadro hecho por otra novicia. Murió muy niña, y doña María de Aragón, madre abadesa de dicho convento e hija natural del católico,
la trata como hija del emperador. O sea que allí se juntaron de los reyes católicos y de los hijos de los reyes católicos 4 ilegítimas. Tadea de Austria, hija natural de Carlos V, nacida en el año 1522. La madre fue la italiana Ursolina de la Penna, conocida como la Bella de Perugia. Enviudó y el emperador se interesó por ella. Documentos del momento decían: tuvo conversación y fue tan íntima que la bella perugina quedó preñada. Decían en aquel momento. Bueno, se relacionó además en Madrid, antes de casarse con Isabel de Portugal, con cortesanas anónimas de bajos estratos sociales. Con otra dama desconocida tuvo otra hija, Juana, que fue ingresada en un convento de las Angustias de Madrid, que murió a los 8 años. Y ahora viene el más importante de todos, con el que cerramos, que es don Juan de Austria. Don Juan de Austria con Bárbara Blomberg. Sí que es importante. Nace en Ratisbona, hijo legítimo de Carlos I y de Bárbara Blomberg. Ahí está con su padre y Bárbara Blomberg, y esta es Bárbara Blomberg. De Ratisbona, dama alemana, hija mayor de un matrimonio que conoció a Carlos V cuando iba a las dietas de Burg, a las dietas imperiales, y nació don Juan de Austria, que también esta era hermosa y con dotes para el canto. El hombre estaba obsesionado con las que cantaban bien, pero con lo que se hacía entonces, él, al tenerla, le buscó un matrimonio, la casó enseguida con Jerónimo Píramo Kegel, que fue el tutor del niño y que le dio precisamente por eso el nombre de Jeromín, con el que el padre Coloma hizo la obra, Jeromín, Juan de Austria, porque le cuidó Jerónimo, el padre, a la fuerza de su madre. En cambio, claro, no se casaban gratis, le dio el comisario en la corte de María de Hungría en Bruselas, donde viviría Bárbara hasta 1551. Bueno, luego enviuda y pasa a recibir una pensión a petición del duque de Alba, de Alba de Tormes, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, una pensión. Es una mujer muy libertina, la llaman la madama, vive de forma escandalosa, gasta mucho más que lo que le da la pensión, no quiere venir a España, pero la traen a España. Es una historia muy larga, hay novelas sobre ella, porque vive en Laredo y vive también allí al lado del monasterio de Monteano, y allí también está el monasterio de Santa María Real de San Cebrián de Mazote, del que se escapa, porque no está ella para la vida monástica. Y en Colindres, Cantabria, y allí en el monasterio al lado de Colindres es donde está enterrada, en Ambrosero. De hecho, hay en Cantabria un barrio que se llama el barrio de la Madama. Don Juan de Austria es un hombre interesantísimo. Lo crían unos que van a ser luego los encargados, los ayos, de criar a hijos ilegítimos, que son un matrimonio curioso que vivía en Villagarcía de Campos, que es un pueblo que está muy cerca de Urueña y cerca de Valladolid. Tienen allí el palacio de doña Magdalena de Ulloa y don Luis no me acuerdo ahora, lo veremos por ahí, don Luis Méndez Quijada. Quijada, qué curioso, los que han oído mi charla de los Fonseca, Quijada es familia de Isabel Quijada, la que se casó con el Fonseca del Castillo del Buen Amor. Y los Ulloa son también relacionados con los Quijada. Eran íntimos secretarios del rey y allí en el castillo de Villagarcía lo crían sin saber. Dicen que ni siquiera Magdalena de Ulloa sabía de quién era hijo, hasta que es reconocido por Felipe II y lo traslada a la corte y le concede el tratamiento de excelencia. Estos son el matrimonio, Luis Méndez Quijada y Magdalena de Ulloa. Eso es lo que queda del castillo que tenían en Villagarcía de Campos, que son las ruinas actuales, y hay un museo allí donde he podido encontrar las fotografías de ellos. Este cuadro es famosísimo en Yuste, cuando le presentan ya a Carlos V, muy avanzado de edad, ya aquejado de la gota. Vean cómo tiene los pies que no llegan al suelo, los tiene apoyados en un cojín, porque los tenía deformes de la gota, y le presentan precisamente a Jeromín, a su hijo, a Juan de Austria, que ya lo había reconocido. Ingresa en la Universidad de Alcalá de Henares con el príncipe Carlos, hijo de Felipe II, el loco, el que dicen que lo mató Felipe II, la leyenda negra, que estaba totalmente ido, y Alejandro Farnesio, recuerden, el hijo de Margarita.
de Parma. Bueno, Felipe II le encomienda muchísimas acciones militares, como la escolta de la flota de las Indias, limpiar de piratas el Mediterráneo, así citándolas, mando del gobierno de Granada, resolvió la sublevación de los moriscos de las Alpujarras, y sobre todo es conocido por el héroe de Lepanto, porque la batalla de Lepanto fue una batalla contra los turcos por la Liga Santa, y la Liga Santa la formaban el Papa Pío V, Venecia, la República de Venecia, un dus o dogo de Venecia que se llamaba Albise Mocenigo, y también España, mediante la aportación de Juan de Austria. Este cuadro representa precisamente una de las maravillas que hemos visto este año en Toledo en las exposiciones del Greco, la adoración del nombre de Jesús que se hizo con motivo de aquella batalla. Y lo pongo porque ahí están todos. Ahí está Felipe II, ahí está el dus de Venecia, Albise Mocenigo, ahí está don Juan de Austria, caracterizado como general romano, y ahí está Pío V con dos cardenales. Leviatán, que se traga, es el dios el demonio de los infiernos, que por su boca se traga a los turcos, y arriba el nombre de Jesús. Su tumba, en el pabellón de infantes del monasterio del Escorial, de una obra muy interesante de un escultor, se llama Ponciano Ponzano, y que tiene mucho interés en mármol la escultura, pero no podemos pararnos en estas cosas. Y es que es curioso, porque este hombre tuvo a su vez bastardos. Don Juan de Austria, pues tuvo amistad con la princesa de Éboli, la tuerta, Ana de Mendoza y de la Cerda, que era bisnieta del cardenal Mendoza, por tanto tataranieta del marqués de Santillana, lo que le permitió tener relaciones con una señora de compañía que había allí, dama de la infanta Juana de Austria, princesa viuda de Portugal y madre del rey don Sebastián, que era hermanastra suya, por cierto. Pues con una dama de una hermanastra nació una niña que la pusieron Ana de Austria. Su historia es una pura película, que yo le recomiendo, porque hoy no nos va a dar tiempo de decir casi nada de ella, que se lean obras. Yo he acabado de dar un libro que ha escrito sobre ella Mercedes Fórmica, que se llama La hija de Juan de Austria, en el que viene descrita toda su historia y toda su vida, y es de verdadera película, la vida de esta niña. Pues esta niña lo que hace su tío Felipe II, que es pues meterla en el convento Madrigal. Allí tenían plaza todas. La mete en el convento de Madrigal y allí le ponen Ana de Jesús y no le dicen quién es. Pero entonces, ¿qué ocurre? Entonces ocurre la famosísima batalla de Alcazalquivir, o batalla de los tres reyes. El rey don Sebastián, hijo de Juan Manuel de Portugal y de la princesa Juana, esa que decimos ahí, que era hermana de Felipe II, pues tienen a un rey, que es de San Sebastián, que estaba pirao. Bueno, estaba pirao, como estaban piraos la mayoría de estos, por las dobles consanguinidades. Analizando el árbol genealógico del rey don Sebastián, era hijo de dos primos, también carnales dobles. Primos carnales los padres, primas carnales las madres. Entonces, le dio por el misticismo, se lo entregaron a los jesuitas y le dio por ser el salvador de África. Y entonces se empeñó en hacer una guerra contra un rey de Marruecos que había sido depuesto por otro aspirante, por eso se llama la de los tres reyes, porque en la batalla esa murieron los tres. Murió don Sebastián, el aspirante al trono de Marruecos y el del rey de Marruecos. Felipe II nunca quiso que se hiciera esa guerra, y aunque le pidió mucha ayuda a su tío no se la daba. Pero lo mejor de Portugal fue perdido en esa batalla. La descripción ya de la propia batalla de Alcazalquivir es algo impresionante, porque murieron a miles los portugueses. Dice que Portugal quedó de luto al día siguiente de esa batalla, porque todas las familias nobles tenían muertos en esa batalla. ¿Y qué pasó con don Sebastián? Que no se supo nada de él a partir de esa batalla. Desapareció. No saben si lo comieron las alimañas, porque la ropa se la robaban, evidentemente el rey iba el que mejor vestido, desapareció el cadáver, pero empezó a correrse la voz en Portugal, al no haber sucesión, de que el rey don Sebastián estaba escondido y que volvería algún día. Entonces, en este ambiente de misticismo, se creó la corriente del sebastianismo, que es una corriente muy interesante, místico, filosófica. Y esta niña, que estaba ahí en el convento y que le llegaban cartas, cae en las manos de un confesor del convento
que se llamaba Agustino Fray Miguel de los Santos, que era el que pretendía poner en el trono de Portugal a Antonio del Crato y que no entrase a hacerse con la corona Felipe II. Y se vino ahí de confesor, lo desterraron de Portugal y no tuvieron mejor sitio que enviarlo que al convento de Santa María de Gracia. Y ahí se puso en contacto con la niña y le hizo creer que su primo vivía. Y es aquí que un día aparece por allí, por el convento, un señor rubio que sabía portugués y el confesor pues ve la oportunidad, habla con él y dice, tú vas a ser el rey don Sebastián, el pastelero de Madrigal. Entonces el pastelero de Madrigal, Gabriel de Espinosa, se mete en el papel, la niña lo cree, le da las joyas, luego lo detienen, bueno, unos líos horribles, es una obra de teatro que le dio a Zorrilla el tema de traidor, inconfeso y mártir, y que creo que es muy interesante conocer. Palacio Ducal de Pastrana, que fue donde conoció don Juan de Austria a María de Mendoza. Y esta es doña Ana de Austria. Claro, el proceso fue que tanto al cura, que lo ahorcaron en la Plaza Mayor de Madrid, como a Gabriel de Espinosa, que lo ahorcaron en la Plaza Mayor de Madrigal, de las Altas Torres. Todavía creo que se conserva algo del cadalso que hicieron para ahorcarlo. Y lo despedazaron, luego se ensañaron con él, y a él ya la metieron, pues, lo que se hacía entonces, a ayunos severísimos durante años en el convento. Pero luego, cuando muere Felipe II, que era el afectado, pues esto es toda la descripción de lo que he dicho ahora, su tío, o mejor dicho, sí, su tío no, su sobrinastro, porque era hijo de Felipe II, Felipe III, se apiada de ella y la hace nada menos que abadesa de las Huelgas de Burgos, que era el cargo más importante en la Iglesia después del Papa. De hecho, hubo un cardenal que dijo que si el Papa se tuviera que casar, se tenía que casar con la abadesa de las Huelgas, porque él ya nombraba obispos, nombraba cardenales, nombraba todo. Y ahí murió, y allí está enterrada. Cuando vayan a las huelgas, la guía les hablará de un sepulcro que hay al fondo de la galería, que es de Ana de Austria, pues esa es la del pastelero de Madrigal, que no hacía pasteles, hacía empanadas, por cierto. Bueno, Felipe II de Austria-Habsburgo, llamado el Prudente. Bueno, pues este hombre tampoco fue muy prudente, pero tuvo 4 matrimonios y 8 hijos legítimos, varias amantes e hijos, ciertos y dudosos, pero que hay muy pocos datos, por eso dicen que lo llaman el Prudente. Era muy prudente. Sus 4 matrimonios son el primero que se celebró en Salamanca, con María Manuela de Portugal, y que él duerme aquí en Salamanca, precisamente muy cerquita de aquí. Ahí, Santa María de Gracia, Santa María de la Victoria, en lo que está hoy Mirad, que era el convento de los Jerónimos. Ahí pasa la noche antes de bodas. Se casan aquí, su prima María Manuela, y tienen a este engendro, no hay más remedio que llamarlo engendro, porque tiene ahí una historia, don Carlos, infante don Carlos, que dio luego tema para la ópera de Mozart, don Carlo, que se entretenía en cosas tan entretenidas como sacarle los ojos a los caballos, quemar liebres vivas y cosas así. Loco de atar. Segunda boda, que no fue una boda, me hace gracia porque hay un programa en televisión que se llama Casarse sin conocerse o algo así. Esto no es nuevo, esto ya en la Edad Media lo hacían todos. Se casaban sin conocer, traían a la reina y al rey, los juntaban en la ciudad y los casaban. Ya está, y dirían, oye, o sea que tú eres la que te vas a casar conmigo. Bueno, pues vale. Bien, esta era tía suya, esta es la hija, perdón, esta es María Sangrienta, la que ha dado nombre a un cóctel, María Sangrienta, o sea, la católica furibunda, la hija mayor de Enrique VIII y Catalina de Aragón, por lo tanto nieta de los reyes católicos, tía suya. Se casa con ella por motivos de Estado, y su tercera boda, que es la que más feliz lo hace, porque tiene 2 hijas que quiere mucho, sobre todo a Isabel Clara Eugenia, que la quiere muchísimo, es su hija predilecta, y a Catalina Micaela, es Isabel de Valois, la francesa. En cuartas nupcias se casa con Ana de Austria, que era hija de su primo Maximiliano y su hermana, o sea que era sobrina por 2 lados, por prima y por hermana. Tiene 4 hijos y una hija, pero nos interesa sobre todo Felipe, que fue príncipe de Asturias y futuro Felipe III. Los hijos fueron muy malogrados, ahí están, que murieron muchos muy jóvenes.
¿Qué amantes tuvo Felipe II el Prudente? Pues se apuntan amores con Catalina Lainez, Eufrasia de Guzmán, doña Elena Zapata, Catalina Lena y Magdalena Dacre. Bueno, nombres. Con algunas tuvo descendencia, pero su prudencia y su cuidado han hecho muy difícil poderle seguir la pista a sus hijos. Incluso dicen que estaba encaprichado con su cuñada, Isabel I, o sea, la hermana de su mujer inglesa, es decir, la reina virgen, que era un síndrome de Morris, no era virgen, medio hermana de su segunda mujer, María de Tudor. Isabel de Osorio y Ana de Mendoza es las dos que realmente se tienen más datos, sobre todo Isabel de Osorio. Ana de Mendoza son habladurías, pero de Isabel de Osorio sí, porque a Isabel de Osorio, que es esta, que era la más guapa de verdad, la dama de Saldañuela, le construyó un palacio y tuvo 2 hijos con ella, Bernardino y Pedro. Dicen que fue antes de casarse con su prima María Manuela de Portugal. La leyenda negra dice que no, que ya estaba casado. Guillermo de Orange, en la leyenda negra de Felipe II, dice que cuando ocurrió esto ya estaba casado. Bueno, esta mujer, que era de Burgos, al lado de Burgos, en Saldañuela, le compra un palacio y se lo hace, que hizo que el palacio fuera conocido por todo el mundo como la casa de la puta del rey. Es un nombre aceptado en toda la zona de Burgos y que sirvió además de modelo el Palacio de la Saldañuela para tomarlo como modelo y hacer muchos palacios en América. Es curioso, pero una copia idéntica a este Palacio de la Saldañuela fue la casa que hizo el hijo de Colón en Santo Domingo. Y era tanto su amor por ella que le encargó a Tiziano cuadros mitológicos exigiéndole que pusiese en la mitología las caras de la Osorio y la suya. Y así puso en las Metamorfosis de Ovidio la Danae y la lluvia de oro, aquella historia de que el rey de Crisio le dijeron que tendría un hijo y que lo mataría, un nieto y lo mataría, y para no tenerlo la encerró a Danae en una cueva con una bruja y Zeus la fecundó haciendo caer sobre ella una lluvia de oro. Bueno, eso es la mitología, pero la realidad es que ese es el rostro de su amante. Y también en y esto sí que es el Felipe II clavado, ahí se ve muy bien. En Venus y Adonis, otro cuadro, también la cara de ella no se ve tan bien, pero la cara de él es Felipe II de joven, de rubio, con los rizos. Hay una novela que les recomiendo, que es de Maripau Domínguez, que se llama Una diosa para el rey, y trata la vida de esta mujer y toda aquella época, y es muy bonita, está muy bien escrita. Bueno, la princesa de Éboli, estamos en una etapa muy conflictiva en que están por un lado los intereses de Felipe II y su secretario Antonio Pérez, y los de Juan de Austria, que está en Flandes, y su secretario Juan de Escobedo. Matan a Juan de Escobedo, la conjura del Escorial y todo aquello, pero que nos saldríamos del tema. Esta mujer, pues parece ser que tuvo relaciones con el secretario Antonio Pérez y también con Felipe II. Felipe III, este es el único que da poco trabajo, no hizo más que rezar. Este hombre se pasó la vida rezando, y cuentan las crónicas, no sé si es la verdad, que estaba tan obsesionado con el pecado que al lado del dormitorio hizo una habitación para el confesor. Entonces, para tenerlo a mano y confesarse adecuadamente. En Salamanca le debemos la clerecía, que no es poco, que la sufragó él y su mujer Margarita, de Austria-Estiria. Tuvo 8 hijos, y el único pecado que se le puede achacar es haber tenido un hijo como Felipe IV. Margarita de Austria, Ana de Austria y Estiria, su mujer, y Felipe IV. Inconfundible. Claro que Felipe IV, en su descargo, podemos decir que le debemos todas las obras de Velázquez, que ya es bastante. El cardenal Infante, bueno, son sus descendientes. Felipe IV de Austria nos va a llevar un poco más de tiempo, porque este rey, de 2 matrimonios y 12 hijos, de los cuales solo 3 llegaron adultos, batió récord en cuanto a hijos ilegítimos. Los historiadores no se ponen de acuerdo y hablan de entre 29 y 32 fijos. Pero hablan algunos hasta, esos están bien documentados, que algunos llegan a citar hasta 60. Por lo tanto, vamos a hablar muy poco solamente de algunos.
Contrajo matrimonio con Isabel de Borbón, hija de Enrique IV de Francia y de María de Médicis. Y esta mujer, como fue la que más sufrió con las infidelidades de Felipe IV, porque ella era consciente de que su marido era un golfo. Y ella también se permitió algunos escarceos amorosos que se están descubriendo ahora, sobre todo con el famoso Juan de Tasis, conde de Villamediana, un personaje que es importante dentro de la historia de España, ya no solo por ser un gran literato de la onda culterana o gongorina, de Góngora, por sus sonetos, por su poesía, por haber sido, sino por sus anécdotas. Y hay anécdotas de este hombre muy curiosas. Por ejemplo, era picador de toros, lo hacía todo, jugaba las lanzas, jugaba las cañas, hacía justas medievales, conquistaba a las damas vistiendo al caballo del mismo color que la dama, etcétera, etcétera. Tiene una historia muy bonita. Léanse la biografía del conde de Villamediana. Pues bien, parece ser que una vez estaba en una corrida de toros en la plaza de Madrid y estaban los reyes en el palco y él era picador y alguien oyó que le decía la reina al rey, a Felipe IV. Dice, hay que ver lo bien que pica el conde. Y le dijo el rey, dice, sí, pica bien, pero pica muy alto. O sea, que el rey ya estaba enterado. También se cuenta que otra vez prendió un teatro para cogerla a la reina en brazos y sacarla y salvarla. Y que al salir dijo, no era por salvarla, era por tocarle los tobillos. O sea, el conde de Villamediana era un pájaro. Y otra vez estaba la reina apoyada en un pretil y vino el rey por detrás y le tapó los ojos. Y ella dijo, estate quieto, conde. Y al darse la vuelta y ver que era Felipe IV, le dice Felipe IV, ¿cómo que conde? Y dice, toma, claro, tú eres conde de Barcelona. Es decir, que era un hombre muy interesante. Del fruto de este matrimonio nacieron 7 hijos, pero solo llegaron adultos 2. Baltasar Carlos, que fue el gran malogrado, el del caballo de Velázquez, y María Teresa. Isabel de Borbón, Felipe IV, la mujer, el tercero es Baltasar Carlos, y María Teresa de Austria, que es la que se casó con Luis XIV, el rey Sol, o sea, la princesa, la infanta española, que entró en la corte francesa. Esa maravillosa obra está en Viena, en los Kunsthistories. Segundo matrimonio, después de la muerte, se casa con su sobrina Mariana de Austria, y de ahí nacen 5 hijos, que solo 3 pasaron de los 2 años. Margarita, que es la que está en las meninas en el centro, la niñita esa, Margarita María Teresa de Austria, que se casó con Leopoldo I, Felipe Próspero, príncipe de Asturias, y Carlos, que va a ser el nefasto Carlos II. Más o menos ahí están los cuadros de los niños. Hay que ver ese niño Felipe Próspero, lo enfermito que estaba todo colgado su traje de amuletos, todas esas campanillas y esas conchas y esas cosas que lleva ahí, y luego el inconfundible Carlos II. Hijos extramatrimoniales. Bueno, pues vamos a citarlos deprisa. Fernando Francisco Isidro de Austria, que la tuvo con la hija del marqués de Chirel. La casa del marqués de Chirel estaba en lo que es hoy la calle Alcalá, frente a la estación de Sevilla, de Metro Sevilla. Hoy allí hay una iglesia, las Calatravas. Y allí precisamente fue donde concibió a ese hijo, Fernando Francisco Isidro de Austria. Y entonces él quitó el palacio como palacio de los marqueses de Chirel, y entonces hizo un convento que lo llamó el convento de la Concepción Real. Sí, curioso, porque el pueblo de Madrid dijo enseguida, caminante esta que ves casa, no es quien ser solía. Hízola el rey Mancebilla para convento después. Lo que un tiempo fue y lo que es, aunque con roja seña, y título en el umbral, él ya lo dice y enseña, que casa en la que el rey empreña es la Concepción Real. O sea, que le puso el nombre bien de acuerdo con el motivo de la casa. Es esa, que todos la habrán visto, porque bajando por Alcalá queda a la izquierda, en Alcalá 25 exactamente. En aquel tiempo ocurrió un fenómeno en un convento de Madrid muy interesante, muy curioso, que ha dado mucho que hablar, muchas leyendas, que son las leyendas del convento de San Plácido. Está muy cerca de Callao, hoy día, porque se conserva todavía. Resulta que allí había un convento de monjas y el rey, lindero al convento, vivía un amigo del valido del rey, que era
del Valle del Rey, que era el conde duque de Olivares. Y a través de ese palacio de su amigo, pues se pasaba al convento. Entonces, en ese convento empezaron a ocurrir cosas curiosas, que las monjas estaban endemoniadas. Y parece ser que el artista del endemoniamiento o de la posesión de las monjas era el capellán del convento, aunque le ayudara también el rey. Y una a una iban cayendo en el estado de endemoniadas. Las monjas, como dice un libro, quedaban poseídas y encantadas. No sabemos en qué sentido quedarían encantadas. Felipe IV se enamoró de una novicia que se llamaba Margarita de la Cruz y una noche le gastaron una broma macabra. Se metió por una carbonera de ese palacio aledaño para ir a estar con ella en la celda, y cuando llegó y tocó la celda y abrió la puerta, se encontró con un espectáculo dantesco. La monja estaba amortajada, muerta, en un féretro, y alrededor toda la comunidad de monjas con las velas. Era mentira, pero él se lo creyó y salió despavorido. Le pareció tan mal que se dio cuenta de su pecado y hizo dos cosas: comprar un reloj, el reloj de San Plácido, con las horas de difuntos, que daba todas las noches a la hora que había ocurrido aquello el sonido de los difuntos. Y además encargó, por eso mereció la pena, encargó el famosísimo Cristo de Velázquez, que estuvo en este convento durante muchos años. Pues 200 años, hasta que Godoy se lo secuestró y luego misteriosamente, rocambolescamente mejor dicho, ha acabado en el Museo del Prado para que todos lo sabemos. Aquel es el convento. Ahí vivían además, en ese convento se dieron, bueno, luego intervino la Inquisición, porque apareció ahí una secta que eran los alumbrados. Los alumbrados, una secta de los quietistas o los iluminados, eran unos frailes y monjas que tenían la curiosa teoría de que de la unión de un fraile y una monja nacía un santo, y se entregaban fervorosamente a crear santos. Juan José de Austria, otro que se puede confundir con el Jeromín. Este lo tuvo con la María Inés Calderón, la Calderona. Es el único que fue legitimado en vida por su padre, y luego tuvo otra hija, Luisa de Orozco Calderón. El segundo, Juan de Austria, se llama también. Fue criado en secreto y se pensó destinar a la carrera eclesiástica, pero le dijo el conde duque de Olivares: no lo metas cura, que a lo mejor te hace falta porque los tuyos no valen para nada. Los hijos que tenía, todos se morían, y este era uno normal, claro, porque no había consanguinidad. Es lógico. El rey solo tenía hijos sanos cuando no era su mujer, porque no eran de la familia. O sea que el problema estaba bien claro. Bueno, lo hicieron príncipe, fue prior de la Orden Militar de San Juan, pero nunca consintió el rey hacerlo infante. ¿Quién era María Inés Calderón? La Calderona era una estrella de teatro, que a los 16 años tenía ya un marido y un amante grande de España, el duque Medina de las Torres, que era curiosamente yerno del conde duque de Olivares, valido y celestino del rey, porque el conde duque de Olivares lo que hizo fue siempre proporcionarle mujeres al rey, por las noches, lo llevaba a casas o se las llevaba a palacio. Pero un día no sincronizaron bien las horas y entró Felipe en la alcoba de la Calderona cuando estaba allí con el duque Medina de las Torres. Felipe IV sacó la espada, lo quiso matar, la Calderona se puso a llorar, a pedirle perdón a los dos, el otro se quiso escapar, y entonces lo arreglaron mandando al destierro al competidor, y a la monja, a ella la metieron en un convento de monjas. En un convento de monjas, y fue Inocencio X el que le dio el velo, o sea, y llegó a ser superior además. Era esta. Esta se llamaba la Calderona o Marizápalos. Marizápalos la llamaban los madrileños por una canción que hacía en una obra de variedades, que cantaba una canción picarona de una que se llamaba Marizápalos, que va al monte, un fraile y toda esa historia. Pues canta la Marizápalos, que cante la Marizápalos, y ella cantaba, y eso al rey le encantaba. El rey fue un descarado con ella, porque en los actos en que estaban en la Plaza Mayor, en las corridas de toro y tal, estaba allí en un balcón al lado. Isabel un día le dijo que si no se iba ella, se iba Isabel. Y entonces él lo que hizo, si no anduvo con historias, le compró un balcón en la esquina de la Plaza Mayor y la calle Botero, y ese balcón estuvo hasta hace poco tiempo llamándose el balcón de la Marizápalos. O sea que fue un amante de cuchufleta. Don Juan José, que es ese que está aquí,
Pues don Juan José fue un afamadísimo militar. Lo que está en rojo son sus hazañas: revuelta de Nápoles, sitio de Barcelona, virrey de Flandes. Claro, toda esta historia larguísima. Intentó hasta casarse con una hermanastra para heredar él la corona en vez de Carlos II. Tuvo que ver con el jesuita Nitar, con las rebeliones, y cuando estuvo en Nápoles no se le ocurrió nada menos que tener una hija, Margarita, con Ana Lucía, una hija de José Rivera, el pintor, el españoleto. Tenía 3 hijas, José de Rivera, bellísimas, y una de ellas era Ana de Lucía, y con ella tuvo, de soltero claro, porque no se casó nunca, a Margarita. Regresó a Madrid al cumplir Carlos II la mayoría de edad, no le quiso hacer juramento. Y hay una anécdota muy curiosa de esta Margarita, o de su madre, mejor dicho, ya que cuenta Palomino, un tratadista de arte, que José de Rivera tomó como modelo para una inmaculada a la que fue luego la amante de Juan de Austria. Y esa inmaculada vino a parar en un convento de Madrid que se llama el convento de Santa Isabel. Pero mira por cuánto las monjas se enteran de que la cara de esa inmaculada es la de la amante de don Juan de Austria. ¿Cómo le vamos a rezar a una mujer cortesana? Dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es quitarle la cara. Y llaman a otro pintor mucho peor que Rivera, que era Claudio Coello, y le dicen, quítanos la cara de la inmaculada y ponle otra cara diferente. Quedaron a gusto y, como dice el autor, se salvó la virtud en detrimento del arte, que salió mal parado. Claro, la inmaculada perdió muchísimo. Pero es que algo similar, lo que son las historias, ocurrió en el convento de Valfermoso, de la Alcarria, donde se recluyó la Calderona, madre de Juan José de Austria. Las monjas le estuvieron rezando muchos años a un cuadro que decían que era en Arcángel San Rafael. Pero mira por cuánto hacen una restauración, le quitan la suciedad y ven que el cuadro es de Carducho, otro pintor, Vicente Carducho, y que representaba la Calderona. O sea, que habían cambiado el Arcángel San Rafael por la Calderona. Estas no se anduvieron con cambios, lo quemaron el cuadro en acto de desagravio y perdimos el cuadro de Carducho. Juan de Austria está enterrado en el pabellón de infantes del Escorial. El tercero fue Alonso Enrique de Santo Tomás. Este es el más digno de todos y el que más se parece a Felipe IV, como se ve en este cuadro de Maíno. Este fue prelado y noble español, que fue obispo de Osma, Plasencia y Málaga. No quiso, renunció, lo quisieron legalizar y renunció. Quisieron decir que no era hijo de esta, le hicieron ahí unas maniobras, pero se supo luego al final que era hijo de Felipe IV. Alonso Antonio de San Martín, Fernando Valdés, Carlos Fernando de Austria. Que es curioso, Carlos Fernando de Austria lo tuvo con la dama encargada de que las damas no tuvieran hijos con el rey. O sea, que es curioso. Pusieron a guardar la zorra a las gallinas. Juan Cosío, que lo tuvo con Teresa Aldana, Ana Margarita de Austria, que lo tuvo con Margarita de la Scala. Y bueno, ¿por qué todos estos hijos los hacían clérigos, obispos? Porque es que era la mejor colocación que se le podía dar entonces a un hijo. Hoy lo podemos pensar como que era que los condenaban a vocaciones sin sentir. No. Dense cuenta que la sociedad estamental entonces se apoyaba en los 3 pilares del clero, la nobleza y la monarquía. Meter a un hijo en el clero era llenarlo de rentas de por vida. Luego, como no sentían vocación, hacían lo que le daba la gana. Se salían, entraban, tenían hijos, tal, pero tenían el parné, que es lo interesante, lo tenían asegurado. De Carlos II, ¿qué vamos a decir? Carlos II, el pobre hombre, y sus mujeres. Tanto la primera, María Luisa de Orleán, y Mariana del Palatinado Neoburgo, que son esas dos. Aquella, pobre, estaba enferma de Ronderline y él estaba enfermo de todo. Porque he leído hace pocos días el resultado de la autopsia que le hicieron y por dentro estaba carbonizado, no tenía nada. Nadie se explica cómo pudo vivir lo que vivió. Entonces, él está claro que era un síndrome de Klinefelter, eso sabe muy bien, tenía una trisomía, en vez de ser XY como varón, era XXY, o sea, tenía en dos cromosomas X y uno Y. Y ese acarrea conflictos, pues por ejemplo, son personas impotentes,
porque tienen anspermia y no pueden tener hijos de ninguna clase. O sea que... Y ya nos metemos en la Casa de Borbón. La Casa de Borbón llega a Felipe V con todos sus problemas, María Luisa de Saboya e Isabel de Farnesio. Esta fue la que trajo más novedades a España, porque venía de la corte italiana, pero claro, tuvieron los problemas de cuando hay hijos de dos madres. Los hijos del primer matrimonio, Luis I y Fernando VI. Luis I, que murió jovencísimo, y Fernando VI, que también duró poco. Luis I, el bien amado, muere de viruelas a los 17 años. Y la princesa Luisa Isabel de Orleán, que es la que sufría la enfermedad esta, del borderline, que es una enfermedad mental, se desnudaba, andaba por palacio desnuda, no se cambiaba de ropa interior ni exterior, cogía sus vestidos, se los quitaba para limpiar los cristales, le daba por comer mucho o no comer nada. Bueno, una enferma total que si no muere él no sé qué hubiera pasado. En cuanto murió se la facturaron a Francia, a su familia. Fernando VI se casa con Bárbara de Braganza, pero este era impotente, reconocido por él mismo, por todo el mundo. O sea que no tuvo hijos ni con Bárbara de Braganza ni con otra ninguna mujer, porque era impotente, reconocido. De segundo matrimonio, que es el que más le valió, tuvo 7 hijos. Carlos III, rey de España y Sicilia; Francisco, fallecido al poco; María Victoria, reina de Portugal, esposa de José I. Bueno, los hijos conocidos, muy importante este es don Luis Antonio de Borbón, que fue arzobispo y se secularizó y se casó con María Luisa Vallábriga, que es el amigo de Goya y al que Goya le hizo tantos cuadros, el padre de la condesa de Chinchón, mujer de Godoy, que tiene tantos cuadros allí en el Prado. El Luis Antonio vivió en el palacio de la Mosquera de Arenas de San Pedro, que lo hizo allí. Carlos III, un rey, el mejor quizá de todos. Claro, como tuvo 13 hijos con su mujer, no le dio tiempo a tener con más que no fueran su mujer. También tiene el delito de haber tenido a Carlos IV, el rey relojero, porque lo único que hizo en su vida fue cazar y arreglar relojes. Tenía un taller en el que estaba metido todo el día y toda la noche. Mientras tanto, ¿qué hacía su mujer? Pues tener hijos con otros. María Luisa de Parma tuvo 24 embarazos, 14 hijos y 10 abortos. Solo 7 de los 14 llegaron a la edad adulta, y todos dicen que seguramente de distintos padres, por lo que veremos ahora. Ahí está, por ejemplo, Fernando VII, el rey felón. Ahí está Francisco de Paula y María Isabel, hijos indiscutibles de Godoy. Ahí está el cuadro de la familia de Carlos IV, de Francisco de Goya, que es un cuadro psicológico. Ahí tenemos a Fernando VII y ahí tenemos a Carlos María Isidro, el que va a ser el que dio origen a las guerras carlistas, el número 2. Fernando VII es el número 3. Ahí están todos. Y el parecido con los hijos de Godoy, el 6 y el 8, que son María Isabel y Francisco de Paula, el padre de Francisco de Asís, que luego se casó con su prima, que era Marica, y se casó con su prima Isabel II. Los historiadores no se han puesto de acuerdo hasta hoy en la paternidad de los hijos, pero sí, en cambio, del amplio listado de amantes. Se ha hablado del escandaloso parecido con Godoy, una de las razones de la enemistad de Godoy con Fernando VII. Hoy serían posibles pruebas de ADN, pero como dijera el Tribunal Supremo que no se hacían, pues no se hacían. Al margen de todo esto, es muy interesante la biografía de esta mujer, muy interesante. Manuel Godoy, de joven y en la Guerra de las Naranjas, y aquí los infantes Francisco de Paula, de niño y mayor. Y sí, hay un parecido evidente. En esta carta, que es una carta manuscrita del confesor de la reina María Luisa, Fray Juan de Almaraz, le dice, se puede leer y se entiende muy bien, que ninguno de los hijos son de su legítimo marido, por lo que la dinastía ha quedado concluida. O sea, que nadie crea que los Borbones que tenemos hoy descienden de Felipe V, sino que están cortados en varios sitios.
Claro, cuando Fernando VII se enteró de esto, pues se cogió al cura, al confesor, y lo metió en Peñíscola y lo tuvo allí en una mazmorra hasta que murió. Godoy, ¿qué decir de Godoy? Las mujeres de Godoy. Godoy, la condesa de Chinchón, Carlota, su hija María Teresa de Borbón y Vallábriga, que nunca lo quiso, y no solamente no lo quiso a él, porque la casaron a la fuerza, sino que no quiso a la hija que tuvo con él, que es esta, Carlota, que por cierto, con esta hija estuvieron a punto de hacer un incesto, porque si el Francisco de Paula es hermano, es hijo de Godoy, quisieron casar al Francisco de Paula con esta hija también de Godoy, o sea que casando dos entre hermanos. Y luego Pepita Tudó, que es la mujer, la querida de Godoy, que él siempre amó y que se casó con ella ya después de quedarse viudo. Bueno, hace pocos días hemos estado en Badajoz, en los carnavales, y he tenido la curiosidad de hacer la foto de la casa donde nació Godoy. Está en la calle Santa Lucía. También habíamos estado antes, pero esto hace ya más tiempo, en Père-Lachaise, en el cementerio de Francia del este, donde está enterrado. O sea que eso es donde nació y ahí es donde está ahora. Los de Badajoz, los pacenses, no se ponen muy de acuerdo en si lo van a traer o no lo van a traer, porque es un ser querido y odiado a partes iguales. Fernando VII, bueno, de Fernando VII eso ya es el acabose, pero ya por su manera de ser, porque sería el deseado, pero se transformó en el rey felón. Fernando VII trató a sus mujeres pues que hoy le hubieran dado alejamiento. Se casó con 4. Esta era prima, María Antonia de Nápoles. Sufrió 2 abortos y no hubo descendencia. Luego se casó en segundas nupcias con una sobrina carnal, María Isabel de Braganza, infanta de Portugal. El pueblo de Madrid decía, fea, vieja y portuguesa. No, fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Le decían los de Madrid, fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. Era hija de su hermana mayor Carlota Joaquina y de Juan VI de Portugal. Dio a luz una hija y murió también. Buscando descendencia se casó con esta pobrecita, María Josefa Amalia de Sajonia, de 16 años. Pues no voy a entrar en detalles porque son escatológicos. Pero imagínense un hombratón como aquel con una niña de 16 años. Pues nada, pues un desastre. Porque este hombre tenía algo que no sé si hoy se consideraría defecto, hoy se dedicaría a hacer cine porno, pero entonces era un defecto muy grande. Tanto que le tuvieron que hacer un adminículo los médicos para poder cohabitar con sus mujeres. Una especie de alfombra, una especie de almohada con un orificio en el centro, para que su miembro se redujera a la mitad. Esto es historia, no es invención ni es nada. Esto es así. Entonces esta niña, la noche de bodas, cuando lo vio, se lo hizo todo. Salió corriendo por el palacio y él detrás de ella. Vamos, algo inenarrable. Fíjense ustedes qué señor, con su última mujer, con Cristina de Borbón dos Sicilias, la de María Cristina me quiere gobernar, porque claro, era hija también de su hermana menor y tuvieron 2 hijas, Isabel II, que es la que reinó, y Luisa Fernanda, que es la que se casó con el Montpensier, que luego iban a ser los que dieran a la Merceditas del Alfonso XII. Infanta casada con el duque de Montpensier. Esto es paseando por Aranjuez en un óleo de Luis Cruz y Ríos. Deseado, luego rey felón, en lo político un desastre, en lo personal vulgar y lascivo. Aficionado a prostíbulos y relacionándose siempre con gente de bajos fondos. Tuvo de amante a Lola la Naranjera o la Tirabuzones, que fue amante de Mariano José de Larra y de Luis Candelas el bandolero al mismo tiempo. Y entonces, cuando encerraban en la cárcel a Luis Candelas, utilizaba a la Naranjera para que intercediera con el rey y lo sacaran a él de la cárcel. ¿Se dan cuenta del apaño que tenía? María Cristina, al morirse Fernando VII, tenía tanto luto que a los 3 meses se casa
con un guardia de corps, con el célebre Agustín Fernando Muñoz, el duque de Riansares. Tuvieron 5 y 3 niñas, los conocidos por los madrileños como los Muñoces, pero se los asignaron a 8 padres distintos y los mandaron a Francia, porque no estaban casados, y luego ya se casaron en privado con un testigo y un cura. Entonces clamaban los liberales que la reina no paría, y ha parido más Muñoces que liberales había, decían los de Madrid. Qué pareja, ¿eh? Qué pareja. Poco agraciados los dos, la verdad. Isabel II y Francisco de Asís, de Borbón. Le dijeron que se tenía que casar con él. Y creo que él lloraba por el palacio, decía, no, por Dios, con la Paquita no, con la Paquita no. ¿Qué le pasaba a la Paquita? Bueno, la Paquita, el pobre hombre, por llamarlo de alguna forma, tenía un problema urológico que hoy lo tienen niños al nacer, se arregla con una mini intervención y ya está. Es lo que se conoce como hipospadias, que en vez de tener el final de la uretra al final del pene, lo tienen en la base del pene. Lo tienen en la base del pene, al lado del periné. Y entonces no pueden orinar por el pene, por la punta, tienen que orinar sentados como las señoras. Y le hicieron muchas coplas. Un gran secreto o gran dilema de la corte es saber si doña Paquita me ha sentado o me ha de pies. Le hacían muchísimos versos. Como entonces no había operaciones, pero en cualquiera que piense en ese dilema, el hipospadias, que es como se llama la enfermedad, o la malformación, sabe que eso es estéril. Eso es estéril, es imposible, si no es con fecundación asistida, tener, porque no llega el semen a donde tiene que llegar. Se queda a medio camino, eso es evidente. Y ella dijo muchas veces que cómo iba a ser feliz con un hombre que la noche de bodas tenía más puntillas que ella. Eso lo dijo Isabel. Pero bueno, ella no perdió el tiempo ni desanimó. Ella tuvo todos los amantes que le dio la gana, todos los hijos que pudo, y le dijo a uno de ellos, Alfonso XII, hijo mío, la única sangre de Borbón que corre por tus venas es la mía. O sea que de tu padre aquí no hay nada. ¿Qué hacía en tanto Francisco de Asís? Que vivía en el Palacio de Riofrío con un amante que tenía allí. Y entonces él, cuando se enteraba que la reina iba a dar a luz, iba al palacio y la montaba. Pero solo se callaba si no le soltaban la guita. Le soltaban la guita y se volvía tan feliz. Hasta que no volvía a tener otro embarazo, no volvía a decir nada. Entonces él estaba encantado. Claro, dicen algunos historiadores que debido a la doble consanguinidad solo llegan adultos los ilegítimos. Una lista de amantes es Isabel alias la Chata, conocido porque era muy castiza, iba a los toros y eso, que era hija del Pollo Arana, del comandante José Ruiz de Arana. Alfonso XII nació y lo llamaban el Puigmoltejo, porque era hijo del teniente de ingenieros valenciano Enrique Puigmoltó. Pilar, Paz y Eulalia, las 3 infantas, que nacen en esos años, son hijas del Miguel Tenorio, de un tenor. Y un largo listado de amantes que no fueron padres, por citar Francisco Serrano, Salustiano Lózaga, Carlos Marfori, Calleja. Ella era, como la define Comellas, más adelante se lo diré. Hay una anécdota de Francisco Serrano que hace referencia, lo cita Comellas en su obra, diciendo lo fresca que era, vamos. Le dice un día, Majestad, ¿dónde ha estado la semana pasada que no la he visto por la corte? Y le dice Isabel, dice, he estado con un pie en Lisboa y el otro en Madrid. ¿Y tú? ¿Dónde has estado tú? Ah, ya lo sé, tú has andado por Salamanca. O sea, con el doble sentido. Francisco Serrano, que lo llamaba el general bonito, de este estaba muy enamorada. Miguel Tenorio, Salustiano Olózaga. Aquí está un poco más favorecida porque Federico de Madrazo y Kuhn le hizo un retrato con un azul muy bonito. Dice el gran historiador José Luis Comellas, que tiene un libro precioso de la vida de Isabel II. Desenvuelta, castiza, plena de espontaneidad y majeza, en la que el humor y el rasgo amable se mezclan con la chabacanería y con la ordinariez. Apasionada por la España, cuya secular corona ceñía, y también por sus amantes. ¿Cómo sería de castiza que cuando está desterrada en París comía todos los días cocido? Le tenían que llevar de España las cosas para comer siempre cocido.
Este era que el marido, que Francisco de Asís conoce a Antonio Ramos Meneses, un guapo galán con quien mantiene una larga y discreta relación en el Palacio de Río Frío. Este no tiene nada que ver con el tema porque viene aquí, lo traen y se marcha enseguida porque dice que los españoles somos ingobernables. Amadeo I de España, Amadeo de Saboya, es una casa muy corta. Y ya llegamos, para ir ya acabando, con Alfonso XII y sus dos esposas, su prima María de las Mercedes, María Cristina de Habsburgo, su primera esposa, los hijos que tuvo, Alfonso XIII, y su amante Elena San, con la que tuvo dos hijos no reconocidos, Alfonso San y Martínez de Arízala, y Fernando San y Martínez de Arízala. Tuvo otra amante, Adelina Borghi, la biondina. Esta es la que hablé al principio, la favorita, la de Alfonso XII, la que cantaba la ópera de Donizetti. Con Blanca de Cosura, un nieto del poeta romántico Espronceda, tuvo otro romance. También se enamoró de Palacio de Villahermosa de la marquesa de Esquilache, Mercedes Basáñez, que era esposa del embajador de Uruguay. Tuvo una niña que se llamó Mercedes Basáñez, que no hay documentos. Luego casó con el embajador de Chile. Y Alfonso XIII y Habsburgo Lorena, llamado el africano. Su mujer Victoria Eugenia de Battenberg, portadora del gen recesivo de la hemofilia, que transmitió a algunos de sus hijos. Aquí está con sus hijos. Los dos hijos de arriba, que son don Alfonso y don Gonzalo, heredan la hemofilia. Son a los dos que se la transmite. No se la transmitió a don Juan. Y las niñas no sabemos si eran portadoras o no, porque como esta es una enfermedad fundamentalmente masculina, pero que fue terrorífico. Tuvo 5 hijos extramatrimoniales. Con la aristócrata francesa Melanie de Gadoufry de Dortan tuvo a Roger Lebeque Vilmorín. También tuvo 2 hijas con 2 institutrices de sus hijos, que los había mandado la reina Victoria Eugenia de Irlanda. Por ejemplo, Juan Alfonso Milán y Quiñones de León, que la tuvo con Beatriz Nunn, una nana irlandesa, ha muerto no hace mucho. Con la actriz española Carmen Ruiz Moragas, Alfonso XIII tuvo 2 hijos más, que nunca reconoció, María Teresa Ruiz Moragas, que es esta de aquí, y Leandro Alfonso Ruiz Moragas. Bueno, María Teresa y Luis Alfonso Ruiz Moragas, que ahora ya le han reconocido el derecho a usar el apellido. Parecido, yo creo que aquí no hace falta ADN. Y nadie duda, aunque la gente no lo admite, José María Zavala lo ha estudiado, periodista mucho en los hijos, en los bastardos, me ha servido mucho para esta charla, que el actor de cine Ángel Picazo era hijo de Alfonso XIII. Creo que el parecido también es innegable. Fue muy amigo de Genoveva Bis, Celia Gámez y la Bella Otero, eran sus musas. Las veía actuar en el Teatro Real, las visitaba, las llenaba de regalos y las llevaba por el palacio. Y luego ya llegamos a nuestro rey jubilado, al que se le han atribuido varios hijos naturales. En esto no he querido profundizar mucho porque como está vivo, pues no sabemos lo que dará de sí todavía. Zavala ha investigado mucho el tema y ve dificultades insalvables porque, claro, sabemos lo que ocurre en política. Parece que una hija posible sería María José de la Ruel, que dice que es hija de don Juan Carlos y de María Gabriela de Saboya, cuando fueron novios. Pues novios sí que fueron. Con Olguina de Rovilán llegó a publicarse que tuvo una hija en el 59 llamado Paola. Se ha negado unas veces, otras veces se ha afirmado. Las revistas Oggi italianas lo han publicado. Hace poco han aparecido otros hijos posibles. De todas maneras, el que quiera documentarse sobre el rey, hay un maravilloso libro de Pilar Eyre, que es La soledad de la reina, donde viene toda la referencia y todas las relaciones y todas las anécdotas, que las hay muy sabrosas. ¿Y cómo no vamos a hablar de Corina? Corina, con la que caza elefantes y se rompe la pelvis. La bibliografía, y bueno, espero que les haya gustado.